Pues buenos días Perfecto. a todos, a todas, a todos los que nos siguen en nuestra página Utillajes. Ese es el segundo capítulo de esa sección que tenemos de mentes interdisciplinarios, donde tengo la finalidad de platicar con profesionales de numerosas áreas de estudio eh, ajenas a la historia. Soy historiador, entonces me gusta platicar con literatos. En este caso estoy con una cineasta, donde nos va a platicar acerca de su último proyecto cinematográfico, nos va a platicar acerca de cuáles son sus gustos cinematográficos en general, nos va a platicar en general de muchas cosas. El día de hoy es domingo 28 de junio. Estamos a punto de acabar el mes y ese ciclo de ponencias intensivas de, de utillajes. Estoy estrenando igual una cámara porque tenía mi cámara de mi laptop y se veía horrible, entonces también estoy estrenando un nuevo formato aquí de cámara porque para que tenga una mejor presentación los videos. Entonces voy a presentar a mi invitada, es Sandy Trinidad. Nos conocimos en la Facultad de Ciencias Antropológicas, en una asignatura de un verano que tomamos en Derecho, Sí. taller de comunicación personal. Ahí nos conocimos. Tenemos nuestros contactos cada quien. Entonces, cuando estaba pensando en los capítulos que podía añadir a Dementes Interdisciplinarios, pues pensé en ella por su trabajo en el cine yucateco, el cual es muy importante y que tuve ya la oportunidad de observar su cortometraje y es increíble y es lo que vamos a comentar el día de hoy. Entonces le voy a dar la posibilidad a Sandy de que se presente, de que nos comente datos generales de su vida, de sus anteriores proyectos cinematográficos y cualquier cosa que quiera comentarle al público en esta introducción. Perfecto. Muchísimas gracias, Emiliano, por la invitación, por el espacio y pues gracias a la gente que esté presente pueda ver el video después. Siempre es muy importante tener como estos espacios de diálogo con el público, con las audiencias, con la gente. Y pues yo empecé mi formación, o sea, ahorita sigo siendo estudiante de la licenciatura en Comunicación Social en la UADY. Y durante mis primeros semestres empezamos a llevar como materias de producción audiovisual, de producción televisiva y también de producción radiofónica. Ya íbamos viendo cómo construir narrativas, cómo armar guiones, cómo presentar una idea delante de la cámara y todo eso. Entonces, yo ya tenía como la espinita de hacer cine desde hace muchos años, pero fue en la universidad cuando me di cuenta que sí había una posibilidad de todavía retomarlo y hacerlo. Entonces empecé a buscar como opciones de talleres o diplomados. Tomé un diplomado en su momento, en 2024, febrero 2024. Ahí pude conocer a varias amistades y pues creo que lo importante del cine es mucho esta parte como de la comunidad. Y precisamente en el diplomado hicimos una gran comunidad. Ahí conocí a uno de mis mejores amigos, bueno, dos de mis mejores amigos, con los que posteriormente hicimos el cortometraje de ¿Qué sabrán las paredes de esta casa? Que se podría decirse es mi primer proyecto profesional, aunque no desde la parte creativa. Previo a este, yo ya tenía 2 cortos que habíamos hecho, pues, en la universidad, pero pues, todos estos proyectos se dan desde espacios formativos. Y Paredes fue igual dentro de un espacio formativo, pero fue fuera de la universidad. Y ahí tuve el puesto de asistencia de dirección, que es prácticamente como trabajar de la mano con el director, estar como que checando asuntos, resolver cosas de la producción junto con los productores, llevar como las pautas de lo que se va a grabar, ese tipo de cosas. Fue una experiencia muy amena, es un rodaje que todavía sigo disfrutando hasta el día de hoy recordarlo. Y luego de eso, como que hubo una incertidumbre porque el diplomado terminó siendo una estafa, es una cosa, es un tema así que da como para otro tiempo. Pero bueno, después de eso, pues ya no sabía qué más hacer, ya no había diplomado, ya no había como más ideas, más cortos para grabar. Y sale otro diplomado que es con Axel Orozco. Axel Orozco es igual un productor yucateco y él hace su diplomado, que es como enfocado completamente al cine independiente.
y tomo ese diplomado y es que nos da la oportunidad como de escribir guión. Fue así un curso intensivo, creo que fueron 6 meses. El primer mes fue completamente guión y todos los demás meses iba haciendo como acompañarnos a la preproducción de los cortos. Luego de todos los alumnos tenían que escribir un guión y se iban a presentar, porque en cine algo que te enseñan mucho y que te repiten mucho es que tienes que saber vender tu proyecto, porque necesitas como financiamiento. Y para conseguir ese financiamiento, tú tienes que vender tu proyecto a productores o gente que tenga dinero. Entonces pasamos como por ese proceso de presentar nuestro proyecto. Yo presenté un primer argumento del corto de la planta, que de hecho originalmente se iba a llamar La Planta. Y ya, al final como que escogieron eran creo que 10 ideas. De las 10 ideas seleccionaron 4. Fue que quedé yo y quedaron otros compañeros también. Y ya empezamos a trabajar como en todo el proceso y así. Y en abril del año pasado ya cumplió 1 año el rodaje de Cómo cuidar de una planta. Y tuvimos nuestro estreno en la Semana del Cine Yucateco, del Festival de Libre Cinema. Y a partir de ahí siento que fue como un punto muy clave, porque nos llevó a posicionar el proyecto, no solo estatalmente, sino que gente fuera de Yucatán pudiera verlo, interesarse por el proyecto. Precisamente después de esa proyección, nos contactó un chico me parece que es de El Salvador, ya no me acuerdo, se me fue el dato, pero sí. Y llevó la proyección, de hecho sí es de El Salvador, llevó la misma programación que presentamos ese día a El Salvador. Fue la primera proyección que tuve como internacional. Y después de eso ya fue pues confiar en el proyecto, confiar en que pues había hecho un buen trabajo y tratar de posicionarlo en otros festivales y así. Logramos entrar luego a la muestra de cine Las del Sur, que recopila como cortometrajes, películas hechas por mujeres en el sur del país. Y gracias a ellas llegamos a Tabasco, hubo proyecciones también aquí en Yucatán. Después llegó el Festival de Nuevo Cine Yucateco, en su primera edición, que también quedamos en selección. Tuve ahí la oportunidad como que de cineastas locales también pudieran ver mi trabajo. Y después tocó Mórbido. Mórbido lleva 13 años realizándose aquí en la ciudad, pero originalmente es un festival, creo que se hace en la Ciudad de México. Ya tiene como que una sede aquí. Se hizo el festival, ellos tienen un concurso que es de cortometrajes universitarios, que tengan temáticas entre el terror, la fantasía. Y aunque el corto no es de terror en sí, tiene algunas escenas que son como un poco fantásticas, un poco oscuras, diría, y logramos entrar y también ganamos. Y ese creo que es de los logros, de los máximos logros que he tenido hasta el momento con el corto y con pues, mi carrera en cine en general, ganar Mórbido. Y ya gracias a Mórbido es que tengo la oportunidad de desarrollar un nuevo proyecto, pero ese todavía está como caminando. Ok, muy interesante. Todo este camino que has forjado, esas posibilidades que has tenido y sobre todo las posibilidades, pero también que tú las has aprovechado al 100%. Eso también es importante porque a uno se le pueden abrir los caminos, pero tener la posibilidad de aprovecharlos y el talento y juntarlo y dar como resultado un proyecto como los que tú has tenido, para mí es muy interesante. Y más que cuando uno piensa en un escenario hipotético de quiero hacer cine, esas ideas suelen ser un poquito lejanas si lo aterrizamos al día a día, ¿no? Y que tú hayas tenido la posibilidad de desarrollar cine yucateco con un cortometraje que ahorita vamos a hablar de él, que es muy interesante, que hayas tenido la posibilidad de convivir con otros cineastas jóvenes yucatecos y alrededor de México, pues te abre la puerta no solo a que tengas la posibilidad de colaborar con otros artistas, sino también la posibilidad de que tus obras cinematográficas puedan ser vistas alrededor de todo el mundo, ¿no? Como hablamos ahorita de la proyección internacional que tuviste. También que también las perspectivas con las cuales tú haces cine, porque las influencias están a la orden del día
las ideas surgen de pláticas, de amistades, de compartir experiencias, y a mí eso me llena muchísimo escuchar todo lo que tú has caminado en este corto tiempo, porque eres también muy joven, somos muy jóvenes, entonces has caminado muchísimo y a mí me gusta mucho escuchar estas experiencias que has tenido. Eh, Quería preguntarte también, para desarrollar un poco la plática, ¿qué fue lo que te motivó a alejarnos un poquito todavía del tema del cortometraje? Vamos a profundizar un poco. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar comunicación? En primer lugar, como pregunta inicial. Y la segunda iría más relacionada ahora al cortometraje, cómo cuidar de una planta. Pero si quieres, respóndeme primero esta y luego te comento la otra para no hacernos bolas. ¿Qué fue lo que te motivó en un primer instante a estudiar comunicación social? Luego, cuando estudiamos una carrera universitaria, hay experiencias, profesores, historias de vida, historias de familia que nos motivan a estudiar una carrera por algo, por una razón. Quisiera saber qué te motivó a estudiar comunicación social. Bueno, pues el motivo como tal es un poquito decepcionante, diría. Comunicación no era mi carrera, yo no quería estudiar comunicación. Yo desde muy pequeña me apasionaba tanto como... Es muy cliché, todos los cineastas te lo van a decir, toda la gente que escriba te lo va a decir, pero me pasa igual, a mí me apasionaba contar historias, me apasiona contar historias. Y yo escribía fanfics cuando estaba en la secundaria, entonces yo alucinaba así de que sí. Y pues toda la vida siempre ha existido como esta presión social de que decidas qué quieres ser de grande y como encaminarte desde que estás muy pequeño a, no, pues voy a ser doctor, pues estudiar medicina desde que estás chavo, como centrarte para tomar esas decisiones. Y pues a mí me pasaba y no me pasaba porque realmente mi familia nunca me presionó en ese aspecto, pero sí sentía como la presión académica de que no, es que ya tienen que decidir qué van a querer estudiar. Y yo decía, pero es que, ¿de qué voy a trabajar? No sé, me gusta hacer esto, pero ¿y de qué voy a trabajar? Y una maestra me orientó y me dijo, pues igual y podría ser escritora, pero ¿escritora de qué? Dije, pues no me gustaría como escribir libros. Pues igual y guiones cinematográficos, ¿no? Que son como un poquito más sencillos, no son como tan largos como un libro o unas novelas. Y ahí fue cuando pues empecé como que a tener la idea de que pues igual y me gustaría estudiar cine. Y ya a mí siempre me ha gustado igual, no voy a decir las películas, porque eso es algo que también es como muy importante en mi carrera. Yo no soy cinéfila. Yo tengo un bagaje fílmico como muy corto. A mí lo que realmente me gusta es como todo el proceso de producción de las pelis, como cómo se resuelven las cosas. Me encantaba mucho como el departamento de arte, ver cómo construyen los escenarios, todo este tipo de cosas. Y desde la parte creativa, pues a mí me encanta. Pero me quería enfocar más como al contar historias. Entonces me puse a buscar como universidades en México. En su momento habían como muy pocas y la mayoría eran como en el sector privado. Y las que son públicas pues son muy difíciles de acceder porque hay algunas que solo matriculan a 16 personas o menos de 20 personas. Y son varios filtros y ya te piden tener una experiencia previa. Y yo no tenía nada de eso para cuando iba a estudiar la universidad. Y pues dije, pues, ¿qué me queda? Tuve la oportunidad de estar fuera de Yucatán un tiempo. No me gustó, no me gusta viajar tampoco. Todo mal conmigo. Entonces dije, no puedo estudiar fuera de Yucatán. Y si no hay cine en Yucatán, pues yo voy a esperar hasta que llegue a alguna universidad e irme. Y fue como de, pues mientras, para no perder como la vida académica y como, ¿cómo decirlo? Como, se me fue la palabra. Pero para no perder la rutina o la dinámica de ser estudiante, pues decidí que comunicación era como lo más cercano. Y ya, y odié la carrera. Los primeros semestres yo la odié y siempre se lo dije a los profes de que es que a veces siento que yo no debería estar aquí. Y siempre les voy a agradecer a unos profesores en particular. Uno ya salió de la universidad y la otra todavía sigue. Ambos fueron como de las primeras personas que me dijeron: "Espérate".
no te salgas, se va a poner mejor. Porque yo desde primer semestre yo odié comunicación. Y sí, dicho y hecho, tercer y cuarto semestre de comunicación fue como un despertar completamente y darme cuenta que es muy bonita la carrera de comunicación. O sea, obviamente no es como la mayoría de gente tiene el imaginario de lo que es comunicación, que es como medios, periódico, no sé, televisión, radio, o sea, hay algo más en el fondo. Y son todos estos estudios sociales, ¿no? Entender cómo, voy a decirlo de manera como muy burda de cómo funciona la gente, pero cómo funcionamos como seres humanos sociales que están como en constante contacto con otros y cómo aprender cómo se dan estas dinámicas y en qué espacios se dan y cómo va evolucionando como la manera de hablar y de organizarnos. Para mí fue maravilloso. Yo dije, sí me gusta comunicación. En un muy principio pensé ser investigadora, pero luego cuando se me dio la oportunidad de, pues, tomar estos talleres y diplomados, dije: "Todavía hay una posibilidad de hacer cine". Y así. Sí. Muy bien. Pues a mí me impresiona mucho lo que me acabas de decir, o sea, ese proceso. La realidad es que las carreras universitarias, bueno, al menos igual pasa en historia, tienen diferentes perspectivas, o sea, formas de, no perspectivas, digamos, eh, campos para ejercer laboralmente o profesionalmente. Y como que es muy extraño la forma en que las carreras dan esas vertientes que tienen, porque parecieran que las dan en orden, ¿no? Por lo que ese es el primer paso, luego aquí va otro, y no hace una fusión de esas perspectivas, ¿no? Y en ocasiones, por ejemplo, gente de mi carrera que entró a historia porque les gustaba dar clases y porque había la posibilidad de aprender a todo lo que implicaba dar clases, tuvimos la materia hasta el último semestre, casi casi. O gente que le gustaba mucho trabajar con los archivos históricos, solo tuvimos 2 materias al inicio de la carrera y de ahí ya desapareció ese tipo de la perspectiva, ¿no?, universitaria. Y me da mucho gusto que tú hayas podido eh, lograr encontrarle un sentido a tu carrera universitaria y ligarlo con lo que te gusta hacer, con lo que a ti te gusta, que es hacer cine. Y a mí me da mucho gusto cuando mencionaba lo de los guiones, de que te gusta crear historias, pero no te ves como una autora o una literata, o sea, crear, pero te gusta hacer guiones, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esa experiencia de una autora. Me acordé ahorita, cuando estabas hablando sobre eso, me acordé de Laura Esquivel, que es la autora de Como agua para chocolate, que lo mismo le pasaba a ella le gustaba contar historias, pero fue un poco al revés, a ella le gustaba contar historias, hacía guiones para película y no le gustaba que cuando llegaba el guión a la parte de la grabación y en general, le empezaban a cortar sus guiones. Entonces ella dijo, no, ya no quiero que me hagan eso, y se dedicó a hacer una obra literaria que fuera su película de ella, que al final se convirtió en un libro de los más importantes de la historia latinoamericana. Lo tuyo es al revés, ¿no? Tiene esa idea contraria a lo que vivió Laura Esquivel, pero que va de la mano, ¿no? Esa idea de que me gusta escribir historias, pero la única forma de escribir historias no es solo escribir una novela, no es solamente escribir un cuento. Quiero hacer guiones. Me gusta contar historias y darle la estructura de un guión cinematográfico. Y yo creo que eso es también algo que nos puede llevar a concientizar o a reivindicar las formas de expresión literaria y escritas. O sea, no dejarlas solo en quiero hacer esto, quiero hacer historias, no, tienes que estudiar literatura. No, es que yo quiero hacer historias, contarlas de una forma en específico. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, estaba muy pendiente a lo que estabas hablando y todas esas ideas me estaban surgiendo, ¿no? De que, wow, la capacidad que tenemos para encontrar lo que queremos hacer y encontrar fugas, caminar, 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 hasta que nos topemos y encontremos lo que realmente
nos apasiona. Otra cosa que te quería preguntar, ahora sí entrando en materia, es ¿cuál fue el primer chispazo para hacer el guión? Bueno, tal vez antes del guión, sino la idea inicial para la construcción del concepto de lo que fue el cortometraje, de lo que es el cortometraje de cómo cuidar una planta. ¿Cuál fue esa idea chispazo que dijo, tengo que hacer una historia de esta índole, tengo que contarla de esta manera, tengo que usar esos recursos, tengo que usar esos imaginarios que luego te platicaré, lo que te comentaba por WhatsApp, ¿no? Esa perspectiva que me dio a mí. Pero ¿qué fue lo primero que te inspiró para hacer la historia de cómo cuidar una planta? Ok, aquí va como otra cosa que me he saltado mencionar. Mucho de mis inicios en cine también era como verme a mí siendo documentalista. A mí todavía me sigue llamando la atención, pues, hacer documental, y no lo he experimentado como tal, pero sí me gustaría como explorar esa parte. Y siempre he tenido como una fascinación por los documentales, y precisamente aquí en Yucatán hay una casa productora que se llama Pata de Perro, y yo los admiro mucho. Yo siempre los he admirado mucho por todo lo que hacen, la manera en la que cuentan historias, la manera en la que se involucran como con las comunidades o exploran como se arriesgan mucho y presentan proyectos que son muy buenos. Pues ellos tienen un documental que se llama Una herida en el sur, que habla precisamente como de todos los daños, todas las consecuencias que trajo como la llegada del megaproyecto del mal llamado Tren Maya. Y pues ellos documentan como con la comunidad, documentan como la naturaleza, todo lo que hay alrededor de este fenómeno que ocurrió. Y lo liberaron en YouTube. De hecho, ya está disponible en YouTube desde hace un tiempo. Y precisamente en la carrera, me encanta que siempre muchos maestros usan para dar sus clases ejemplos como cortometrajes o películas o documentales. Y siempre ha existido esta parte, siempre que hay que analizar algo, te ponen un corto y es como de, no, vamos a analizarlo. Y en este caso, para la materia era diagnóstico social y organizacional, sí creo que así se llamaba. Nos pusieron el documental de Una herida en el sur. Y pues al verlo me di cuenta de que Yucatán siempre va a haber este problema como con el medio ambiente, siempre va, o sea, somos un estado como demasiado rico en flora y fauna y también muy ambicioso como por sus gobernantes de querer traer proyectos que mejoren la economía, como esta idea de progreso De como modernización. supercapitalista y así. Sí, y pues me di cuenta que sí existen muchos proyectos que tratan de concientizar a la gente. Y aquí fue cuando, o sea, como que viendo el documental, me saltó una idea a la cabeza que dije, ¿qué pasaría si llegamos a un futuro así súper distópico, donde el gobierno haya acabado con toda la vegetación, con todo como lo natural y solo existan, pues la ciudad, solo existan edificios? Y otro de los, ¿cómo decirlo?, de los ejes que a mí me gusta mucho de comunicación, es la comunicación organizacional, que precisamente es como cómo funcionamos como personas en la sociedad. Y me gustan mucho los estudios laborales y de trabajo, y dije, en este futuro podría ser que la gente dependa de un empleador, o sea, que sea gente que esté como subordinada siempre, que nunca no podamos como progresar de ninguna forma y solo remitiéndonos a trabajos de oficina todo el tiempo, con jornadas laborales extensas, con precariedades laborales, todo ese tipo de cosas. Y ya como que estas 2 ideas, juntarlas en una sola y pensar, ¿qué pasaría entonces si a una de estas personas que crece como en esta moderna Mérida, de repente tiene una planta así de la nada? Y ya fue como pensar en esa concepción como inicial, irle agregando cositas y hilar como todas las cosas. De que, okey, tenemos una persona que crece desconociendo como el mundo que le rodea, porque, pues, no hay más fuera de ese mundo que se ha construido.
Entonces de repente llega como esta cosa que es diferente y como que altera su rutina y él debe descubrir cómo afrontarlo o cómo sobrellevarlo. Pero estamos, o sea, en mi imaginario de cómo funciona esta otra realidad, pues la gente no sabe, la gente desconoce completamente y la gente no busca por aprender más allá. Entonces es cuando se empieza como que a formar la primera sinopsis, que es Martín, que es el personaje protagónico, porque aparte era pensar, como estaba tomando el diplomado, era pensar en una historia que fuera fácil de contar y que no, o sea, fácil de contar en el sentido de producción, que no nos tomara como tanto presupuesto. Entonces es pensar en una locación, pensar en pocos personajes. Dije, pues no necesitamos más que un protagonista, la planta, y en este caso para que sucediera como toda la historia, tenía que tener un amigo que era la persona como que le iba a regalar la planta. Y así es que se construye como la primera sinopsis de Martín, que es el protagonista, que tiene una rutina muy marcada. También contextualizamos que es un Mérida en el futuro, donde no hay vegetación, es una metrópolis así. Y de repente recibe una planta y él como crece desconociendo sobre esto, ahora debe de averiguar cómo cuidar de una planta. Y eso es como lo que engloba todo el corto. A mí, cuando yo la vi, me recordó mucho, digo, yo veía el lado como que más eh, literario tal vez, o no sé, o sea, creo que lo rico de ver arte, y cuando digo arte es pintura, escultura, cine, literatura, cortometrajes, un dibujo, escuchar un discurso, es que, bueno, yo recuerdo, no recuerdo en dónde escuché esto, estoy seguro que lo leí en alguna parte, pero no recuerdo quién, entonces voy a hacer esa advertencia que lo que voy a decir no es mi idea, lo tomé de un lugar que no recuerdo cuál, pero es esto acerca de que cuando se crea una obra de arte o cuando se crea una historia, hay dos versiones. Una que es la que el autor de la historia intenta plasmar y la otra es la que el espectador o el lector toma, la hace suya y le da otra interpretación, ¿no? No recuerdo dónde leí esto, pero me acuerdo que se me iba a la cabeza, porque cuando yo la estaba viendo, me llamó muchísimo la atención porque me acordé de esta corriente que te mencionaba del realismo mágico, que va ligado a la literatura latinoamericana del siglo XX, sobre el tomar estas herramientas que pueden parecer un poco imaginarias, surrealistas, o sea, la planta tomándolo a él y siendo parte de él. Y me recordó muchísimo lo que es el realismo mágico con autores como Carlos Fuentes, eh, que ya he mencionado en otros capítulos, ¿no? Que, como Laura Esquivel, que estábamos mencionando hace poco como Agua para Chocolate, que es un ejemplo clarísimo de realismo mágico. Y tu historia me da esas sensaciones de realismo mágico. Y por eso, no sé si lo disfruté, porque es un proyecto de calidad, por supuesto, me encantó muchísimo, pero también porque me estaba pensando en todas estas cualidades que puede tener pues la historia del protagonista con la planta. También me recordó mucho a un cuento que leíamos en la primaria, no sé si a ti te tocó, no me acuerdo, que era un niño que se comió un frijol y su mamá le decía, no te comas el frijol porque la semilla del frijol, bueno, lo que es eh, el frijol como tal, siendo una semillita, y su mamá le dice, no te la comas porque te puede crecer plantas en el cuerpo. El niño no hace caso, se come el frijol y al despertar al día siguiente, todo su cuerpo está lleno de plantas. Todo su cuerpo está lleno de plantas, sus dedos salen hojas de sus dedos, de sus pies, de sus orejas, de su nariz. Es muy tétrico para niños de primaria, pero me acordé muchísimo también de ese cuento que leí cuando era niño. Entonces, a mí me gustó muchísimo y que tú tengas también un origen en
en esos documentales proambientalistas, que es una realidad. Estamos viviendo una época de destrucción ambiental absoluta en Mérida. Mérida es una plancha de concreto, nos quejamos que hay calor con 40, 45 grados y no hay ni un árbol en zonas donde hay mucha concurrencia de población. Entonces, que tengas ese mensaje en tu cortometraje aviva mucho esta discusión, ¿no? sobre esto. Igual quería comentarte, digo, esa perspectiva que me dio el ver tu cortometraje. Hace unas semanas cuando tuve la oportunidad de verlo, que también tengo pendiente hacerle una reseña, que me propusiste hacer una reseña, estoy trabajando poco a poco en ella. Otra cosa que quería preguntarte, Sandy, es acerca de, ya hablaste del contexto social en el cual surgió la idea de cómo cuidar una planta. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tanto de Sandy está en cómo cuidar de una planta? De tu forma de ser, de tus experiencias personales, en general, ¿qué tanto de Sandy, quitando ya el aspecto social que es muy importante, qué tanto de ti pusiste cómo cuidar una planta? ¿Qué elementos podemos ver de la película que son tú, que te pertenecen a ti? Eso quisiera saber en este momento. Esa es una pregunta muy importante. Muchas gracias por hacerla, porque nunca he tenido como la oportunidad de hablar públicamente, ni tampoco personalmente. Nadie me pregunta eso, pero gracias por tu pregunta. Creo que en aspectos, vamos de lo general a lo particular, en aspectos generales, creo que el hecho de que sea una comedia ya habla mucho como de mi relación con la historia. No por tomar como los problemas sociales y ambientales como a la ligera y así, sino que hay un lema que me gusta mucho, que también es un álbum de la Garfield, me gusta mucho la Garfield, que se llama La vida no es tan seria. Y me gusta mucho como esta idea de, porque sí están pasando como un montón de cosas, pero pues vamos a tratar de buscar lo mejor, lo positivo en todo lo negativo. Y una de esas cosas es como la comedia. A mí me gusta mucho, soy una persona como súper relajada en algunos aspectos. A veces no me tomo tan en serio las cosas, pero solo es como una manera de sobrellevar las cosas y me gusta mucho también. Mi papá es como una persona que se cree chistoso y anda contando chistes todo el tiempo y, y así. Y también como que la parte de lo oscuro, una de las cosas que tampoco mencioné en la idea original, existía una escena donde el protagonista mantenía como relaciones con la planta, porque quería yo hacer una historia como un poquito más extensa, donde existiera como esa relación, como que se haya formado como una relación romántica. Y pues ahí está como lo cómico de la comedia de lo absurdo, de cómo una persona puede generar como sentimientos hacia un objeto inanimado, pero que de cierta forma en el corto sí tiene vida. Yo lo que pretendía mucho también era que la planta tuviera vida, que lo viéramos como espectadores, como un personaje más. Y bueno, de ahí hay una parte donde el amigo le da un libro y él como que rechaza esta idea y es como de que, ¿y esto qué? En unos segundos se alcanza a ver el título del libro que dice Manual avanzado sobre cómo cuidar de una planta. Y está acreditado Dusty Miller. Esa es una cosa como muy personal, porque Dusty Miller es un personaje que yo había escrito hace como 10 años, fácilmente. Y cuando yo quería ser así de que escritora, de que de novelas, yo tenía como una serie de novelas donde siempre existía este personaje. Y luego, en mis ideas así locas, yo quería escribir una historia solo para este personaje, como un personaje que puede atravesar universos y puede formar parte de diferentes historias. Y retomarlo, bueno, es que también son muchas cosas. Este personaje, cuando yo lo visualicé, el nombre salió por una planta, que si me das un segundo, te digo el nombre de la planta, porque cuando se llama cineraria, es una planta como pálida, también le decían algo como de
ceniza, no me acuerdo exactamente, pero se llama Cineraria la planta. Como que su otro nombre es Dusty Miller. Entonces, cuando yo pensaba en este personaje era como que relacionarlo con la planta. Y yo hice una pintura, igual hace como 6 años, tal vez, 10 años igual, donde era como el cuerpo de un hombre con traje y la cabeza era esta planta, que es la cineraria, que tiene su otro nombre de Dusty Miller. Entonces, desde ahí ya había como una preconcepción también de la idea del hombre como esta simbiosis del hombre con la planta. Y fue como, pues voy a meter este easter egg que es como demasiado personal, pero que hasta cierto punto es como darle un cierre a esas ideas que tenía de niña, como, no sé, como decirle a la Sandy del pasado de, mira, si lo lograste, uno de tus personajes está en la pantalla grande. Aunque implícitamente y como así muy escondidamente, pero está. Y aunque no toda la gente lo entienda, ese yo reconozco que es un capricho, pero siempre es muy ameno como recordar que no son ideas como de ahora, ideas construidas como para un fin comercial, sino que son historias como profundamente personales y que están como muy conectadas con mi vida. Y, y eso, y también es como una forma de un mensaje tal vez de decir que el cine que yo quiero hacer es completamente cine de autor. Me gustaría seguir haciendo mis historias, seguir escribiendo mis historias y llevarlas a la pantalla y realizarlas yo y todas esas cosas. ¿Cómo fue, ahorita que estás hablando igual sobre esto, ¿no? Sobre los detalles que pusiste en la película que representan este largo proceso creativo que has tenido, que todo lo que pusiste, por ejemplo, en esta referencia tiene un porqué para ti personal, en lo que fuiste, eres y en lo que serás posiblemente una gran cineasta en el futuro. ¿Qué hay? Bueno, no más que nada, ¿qué hay? ¿Cómo fue el proceso de grabación y de postproducción del cortometraje? No sé si nos puedes comentar igual algo al respecto. ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué obstáculos? Porque naturalmente un proyecto de esa magnitud tiene obstáculos, tiene contratiempos, momentos de risa, momentos de estrés, momentos de que, ay, creo que ya no va a salir, o ay, es que esto no salió como esperaba. ¿Cómo fue ese proceso de grabación y de postproducción? Pues primero, hablando de la producción, bueno, desde la pre, o sea, te digo, era parte de un diplomado que primero el gran obstáculo fue escribir el guión. Yo tenía una idea como demasiado amplia, demasiado así, y era como recortarlo, porque siempre te dicen que una página de guión es 1 minuto en pantalla. Y yo tenía como 20 páginas o algo así, y era un corto de 20 minutos, y la realidad es que un corto de 20 minutos hace muy largo. Y también tú como escritor tienes muchos caprichos de, es que quiero que salga esto, es que quiero que salga esto. Entonces, soltar la idea y soltar mi guión y dejar que otras personas lo leyeran y me dieran su retroalimentación y me dijeran de que esto no funciona, hay que cortar esto. Eso fue como una de las cosas como más complicadas para mí, pero, o sea, hablando desde el guión. Y después de eso, pues ya se tuvo como un guión más corto. Luego viene toda la parte de planear la producción, de pensar, ya tengo el texto, ahora necesito imagen. Entonces, después de escribir el guión, viene la escritura del guión técnico. El guión técnico es literalmente desglosar todo el guión en imágenes, pero con encuadres. O sea, este es un plano medio, un plano general, un plano americano, con qué óptica lo voy a realizar. Esto normalmente se hace de la mano con el director de fotografía, que en este caso el director de foto para el corto fue Israel Scholl. Israel también es compañero de carrera. Y ya pues estuvimos como que trabajando esto de la mano. La verdad es que yo sí fui un poquito como cerrada en este aspecto porque yo ya tenía como que algunos planos en mente,
Israel me proponía otros, pero yo estaba como muy cerrada de que eso es lo que quiero y así va a ser. Sin embargo, sí, como que di la oportunidad también de que él sugiriera planos y como que reacomodar las cosas. Luego viene la parte de hacer el plan de rodaje, que es, tenemos 3 días de grabación, tenemos 100 planos que hay que hacer, ¿cómo divides esos 100 planos en cada día? Pasa que nosotros no teníamos 3 días, teníamos un solo día. Y sí teníamos 100 planos. ¿Cómo haces 100 planos en un día? Normalmente los rodajes son entre 8 horas y 12 me parece que es lo máximo legal, antes de que le faltes los derechos como que a las personas. Y, pues, yo estaba igual muy terca con Axel Axel, pues, fue nuestro maestro y, pues, también ayudó como en la producción. Yo estaba muy terca diciéndole que necesitábamos otro día. Necesitábamos 2 días de grabación. Y él me dijo: "Hay que ver cómo resolverlo, pero tiene que salir en un día". Entonces, una de las soluciones fue, pues, plano secuencia. El plano secuencia es grabar una escena con la cámara sin cortar, y solo la cámara se va moviendo, y así es como vas encuadrando todo. Pero no hay cortes, y tienes como muy contadas igual las veces en las que se pueden repetir. Igual, normalmente lo que se hace es que ensayas con los actores. Nosotros solo tuvimos oportunidad de tener como un ensayo, que fue el casting presencial que se hizo para los actores, que igual eso es muy divertido de contar. Llegaron muchas solicitudes de gente que quería interpretar estos personajes, pero a mí algo que me preocupaba mucho era como esta relación de amistad, o sea, que tú puedas sentir que ellos sí eran amigos realmente, como para comprarte esta parte de la ficción, ¿no? De que sí son amigos. Y lo que hice primero fue como fueron 2 filtros, seleccionar primero todas las solicitudes de que estos personajes, o sea, estas personas quedan para este personaje, estas personas quedan para este personaje. Hay gente a la que hice que me mandaran casting de ambos personajes, porque podía ser que tuvieran un mejor desempeño, que no es que lo hicieran mal, la verdad es que la mayoría, bueno, todos los que mandaron su casting fueron personas muy profesionales y son actores muy buenos, pero no había como tanta sinergia con algunos personajes, entonces yo les pedía que interpretaran al otro. Y ya de ahí pasé como que el primer filtro y el segundo filtro era presencial. Igual lo hicimos en el despacho de Axel y ahí fue como un mix and match de irlos emparejando. Ir si habían 5 para cada personaje, que esos 5 tuvieran la oportunidad como que de interpretar la escena, pero con otras personas. Y precisamente a Jairo que quedó como Martín, el protagonista, lo hice repetir las escenas varias veces y con diferentes personas. Y no solo siendo Martín, él fue una de las personas a las que hice que interpretara también el papel de Patricio, para ver cómo se desenvolvía. Y entonces, creo que no fue hasta ese momento en el que vi que podía como que interpretar también a Patricio, que dije: "Jairo tiene algo que sí te da risa cuando lo ves". O sea, sí te podías comprar también como que esta parte de la comedia. Y habían otros que eran como muy serios, que no está mal, pero tal vez no era la visión que yo quería. Yo tampoco sabía como qué quería bien en ese momento. Todo se fue construyendo en el momento porque no teníamos tiempo. Todo era como muy rápido. Y ya después de tener a los actores y tener todo, ya era como, pues no, pues hay que grabar. Pero, pues, todos los del diplomado somos estudiantes, todos no tenemos casi nada de experiencia, y aparte estábamos en puestos que no conocíamos. Israel sí trabaja como camarógrafo y así, pero nunca ha estado en una producción de cine como director de foto. Esa fue como su primera experiencia, y siempre hay problemas como en los procesos y en saber cómo hacer las cosas. Literalmente, como te lo dicen, cada segundo cuenta, entonces hay que estar como completamente centrados, hay que estar muy pendientes como de las responsabilidades de cada uno y, pues, a veces pasaba que a todos se nos iba la onda. Y yo también estaba como que
pues estaba cargando muchas cosas en ese momento, porque cabe recalcar que la casa donde se grabó era la casa de mi abuela. Y yo tenía en esa casa vive mi abuela, mi prima y mi tía. Y las 3 más mis papás, estaban todos escondidos en un solo cuarto, porque como necesitábamos toda la casa, pues ahí estaban, y sí nos hicimos como 12 o 13 horas. Entonces, yo estaba con la presión de que tiene que salir el rodaje, pero también que estaba mi familia achocada en un cuarto porque no pueden salir. Y también que, pues, el compromiso con los actores, o sea, los actores también, el que hizo de Patricio, que es Mauricio, se llama El Pardo. Él es un comediante, es un estandopero. También fue una de las cosas como que amenizó mucho el rodaje. Él estuvo 4 horas, me parece, un poquito menos, pero ya estaba llegó en un punto en el que estábamos todos estresados porque faltaban planos, ya había caído la noche, teníamos muy pocas repeticiones, había como mucha presión de que tiene que salir bien porque no hay posibilidad de volverlo a grabar. Y, pues, llegó Pardo y, se aventaba unos chistes así de la nada, y todos nos reíamos un montón. Fue como que el alivio cómico, y es algo que siempre le voy a agradecer a Pardo, que, pues, hizo que el rodaje fuera más ameno, porque llegó en un momento en el que todos estábamos como casi al borde del colapso, y ya todo después de él salió un poquito más rápido. Ya todo fue de, pues, ya sabemos cómo es, ya cada quien ya está coordinado, ya sabe, pues, las responsabilidades que le tocan, pues, lo que sigue. Y estar pendiente del plan de rodaje, qué escena se va a grabar y así. Igual una de las cosas como que faltó mucho y sí se sintió como que la ausencia es del departamento de continuidad. Normalmente en las producciones un poquito más profesionales existe esta persona que es el continuista, que es una de las personas que se tiene que saber el guión así casi completo y tiene que estar pendiente como de lo que sigue, de los planos, de la posición de las cosas, cuando se mueve algo, en qué punto de la historia estamos, cuando volvamos a grabar, porque como se graba a destiempo, nunca se graba secuencial, siempre se graba, tomando en cuenta como las condiciones en las que se necesita grabar. Entonces, nosotros, por ejemplo, grabamos el final primero y luego, o sea, sí se iba acomodando. Y la escena del sueño la grabamos al final, fue la última escena. Y todos estaban así de que fue un momento de euforia máximo, porque ya estábamos todos así de que, pues, es lo que queda. Estábamos todos, pues, entre estresados, pero ya más relajados. Igual, Jairo igual fue una persona como muy amena y muy abierta en hacer las cosas. Se quedó más tiempo, creo que terminamos como a las 11 de la noche. Él se tenía que ir a las 8, pero se quedó, o sea, como que también hubo ese compromiso. Y ya se me fue el hilo un poco. Pero sí, eso. Bueno, y el tema de la continuidad. Entonces, en pantalla ya se ve que, pues, de repente está la planta muerta, y luego hay una escena donde él está con la computadora y la planta se ve viva, y es como, ¿qué pasó ahí? Pues hubo problemas de continuidad. Ahí, cuando se grabó la escena de la computadora, alguien debía estar pendiente que tenía que ser la planta que estuviera muerta, pero no existió este departamento, no existió esta persona. Y prácticamente la continuidad la tenía que tener yo en la cabeza, entonces sí tenía como muchas cosas como encima y la descuidé por completo. Igual con el tema de las enredaderas, en algún momento se corta una y queda como un espacio, así que antes no, en otro plano no se ve, y todo ese tipo de cosas. Y luego en la parte de postproducción, ahí tuve la fortuna de tener a mi amigo Paulo Córdoba, que él es el director del corto que tuve en el otro diplomado, que es el de ¿Qué sabrán las paredes de esta casa? Y la verdad es que Paulo es un muy buen montajista. El montajista es el que se encarga de poner los clips que ya grabaste y ordenarlos o decidir dónde cortarlos y reacomodarlos si es necesario, porque la historia se cuenta varias veces. O sea, se cuenta desde el guión, desde que la grabas, pero también se cuenta en la edición. Entonces, puede cambiar muchas cosas en la edición o pueden mejorar muchas cosas. Y en este caso siento que Pablo hizo un gran trabajo, porque aparte una de las cosas que tampoco digo es que mínimo el 30% del material que se grabó estaba corrupto, tenía fallos.
Entonces, cuando estábamos revisando el material, veías que tenías una escena así que había quedado de que impecable, pero hay 1 o 2 fotogramas que como que se perdieron los datos en la transferencia de los archivos y se ve todo glitcheado, se ve, no sé qué pasó. Y como empezamos un poco tarde la edición, creo que fue 1 mes después de que grabamos, ya no había respaldo de esos materiales, o sea, lo que se había guardado era lo que teníamos. Parece que era un error de las tarjetas de memoria, no sabíamos si era de la cámara. La cosa es que yo tuve ese problema, también otros 2 compañeros que grabaron después de mí también lo tuvieron. Para el cortometraje de Balak también teníamos ese problema, y para el de Me acompañas a verla, que también se grabó en el diplomado, también había ese problema. Y pues eso nos limitó mucho también, porque habían escenas que por eso se seleccionaron algunas que en continuidad como no estaban bien, pero pues era lo que había, se trabajó también con el material que teníamos. No había posibilidad de un segundo día de rodaje por el tema del dinero, porque es muy caro hacer cine. Tienes que garantizar como muchas cosas, tienes que asegurar que todos tengan comida, al menos 2 comidas en un día, pagar transporte si es necesario para los actores, aparte de su sueldo. Nosotros no tuvimos que rentar equipo porque el mismo equipo nos lo dio Axel, pero sí fue mucho gasto también en material. Creo que en material fue en las cosas en las que más se gastó dinero, aparte de la comida. Y sí es un tema, el tema económico. Pero bueno, en la postproducción, pues estuvo Paulo apoyando. Paulo también hizo el diseño sonoro y fue una chambota así. Paulo también tiene mucho crédito porque yo no sabía, yo no tenía un guión para las escenas donde está el protagonista escuchando la televisión. Ese guión no existía. Paulo lo escribió conforme la historia y se grabó. Paulo también grabó con Carla Erosa, que fue la actriz de voz, y también me ayudó a resolver el tema de ese momento en el que lo de la lluvia tampoco existía en el guión. La planta no crecía por una lluvia radioactiva. La planta era como un tipo de, no sé si decirle metáfora, pero era como esta idea de, pues el hombre está haciendo un mal cuidado de la planta, pero a pesar de eso, la planta crece. Y crece como una forma de retomar lo que le pertenece. O sea, como esta parte como vengativa, por ahí va. Y yo tenía una escena donde salía el sol por la ventana. Pablo la vio y me dijo, esta cosa no sirve. No, no parece que es un sol. Y le dije, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? No podemos grabar nada más. ¿Cómo vamos a pasar de ese momento en el que está la planta y crece? No puede crecer solo así. Entonces se metió lo de la lluvia. Pablo escribió el guión y grabó la voz con Carla, lo montó y quedó. Y me gustó pues la idea de lo de las lluvias. Y ya prácticamente se terminó de editar el mismo día que se proyectó en el Armando Manzanero, que fue su primera proyección con Libre Cinema. Fue creo que en septiembre, agosto. Tenía la fecha, creo que fue el 13 de agosto o algo así. Se terminó de editar una noche antes. Yo no estaba, pero estaban Paulo y otro amigo que se llama Pedro, así con todo, editándolo al final. Y ya luego de eso se hizo una última versión y se hizo la versión subtitulada al español para pues facilitar la visualización para personas que tuvieran como problemas auditivos. Y ya esa es la versión que estoy distribuyendo, la versión subtitulada al español. Esto es toda una odisea, sobre todo, o sea, es algo muy exigente emocional y físicamente, desde, como tú comentabas, construir el guión, la preproducción, la producción, la postproducción y todo lo que nos estás comentando, para mí me hace valorar muchísimo más, si ya lo valoraba, ahora muchísimo más, pues el resultado final que
que se puede observar, ¿no? Es, que es, que es fantástico y que merece todo el reconocimiento eh, de los espectadores que puedan llegar a verla, por supuesto. Igual me da mucho gusto que este capítulo sea el primero de muchos donde yo pueda contar con cineastas yucatecas que puedan venir a hablarme sobre, su, sobre sus obras cinematográficas, cortometrajes, documentales, películas, y que podamos darle esta visibilidad al cine yucateco que tanta falta le hace entre el público en general, ¿no? Entonces a mí, yo siempre muy dispuesto. Tenemos una amistad un poco rara porque no hablamos mucho, pero nos recordamos de esa clase de la facultad, entonces me da mucho gusto que hayas confiado en ese capítulo para hablar sobre cosas que posiblemente no habías contado nunca sobre este cortometraje de cómo cuidar a una planta. Algo que, para ir concluyendo, dos cositas a modo de conclusión. ¿Te gustaría hacer otra versión en un futuro del cortometraje con las ideas que no pudiste incluir? Estabas mencionando acerca de esas ideas que tuviste que descartar. ¿Te gustaría en un futuro complementar una nueva versión del cortometraje con esas ideas? Un futuro muy lejano. Y la segunda, a modo de conclusión, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren empezar a escribir historias, guiones, tal vez en un estado muy inicial, pero que se quieren atrever a empezar a contar historias de esta manera, que les gustaría empezar? ¿Qué les podrías tú recomendar? ¿Qué les podrías tú aconsejar en este proceso de la producción cinematográfica, que, como ya hemos escuchado, pues exige muchísimo, pero que el resultado es muy satisfactorio cuando lo podemos ver en la pantalla, ¿no? Entonces, esas dos cositas, puedes tomarte el tiempo que necesites, no hay ningún problema, para ir yendo a la plática para la conclusión. Sí, pues con la primera pregunta, tal vez no haría como un remake de La Planta, pero algo que sí me gustaría es para futuras ideas. Ahorita tengo otro guión de comedia negra que estoy desarrollando. Me gustaría ser todavía un poquito más atrevida como en estas cosas. De La Planta está esta escena, ¿no? Del embarazo y de las enredaderas saliendo. Es como la idea más alocada que pude poner, pero sí me gustaría en futuras producciones atreverme a hacer más cosas. Y yo siento que La Planta está bien como está. Tal vez en algún así futuro súper loco me atrevería a explorar más como que esta distopía del Mérida desértico, del Mérida como con trabajos de oficina así muy obligados. Tal vez eso sería como lo que retomaría, pero como que la narrativa de La Planta, no lo sé. Ahí sí no sabría. Y recomendaciones, pues algo que he estado haciendo mucho y que también es consejo de mi amigo Pedro Ojeda, hay que gastar las ideas que tengamos más antiguas para darle chance al cerebro de desarrollar nuevas. Entonces, algo que yo estoy empezando a hacer es en el momento en el que tengo esos chispazos como de creatividad que digo de que una historia de un güey que hace esto, es como escribirla en el momento. Escribirla en el momento porque se va. Esas ideas no regresan. Me he puesto a pensar como en cosas así súper locas, en historias así como súper locas, y luego cuando digo de que, ay, ya tengo chance como que de escribir eso, pero ya no me acuerdo cómo era, ya no me acuerdo el argumento que había pensado, ya no me acuerdo en las soluciones que había pensado. Entonces sí, hay que tener como mucho cuidado en, pues, inmortalizar como estas ideas de escribirlas en papel, dejar también que tu cerebro las suelte. Y pues algo que estoy haciendo mucho es ahorita hacer como un listado de todas estas ideas que se me van saliendo, aunque sean como ideas que no vayan ligadas la una con la otra, que sean como ideas solo de escenas, como de quiero una escena donde suceda esto, aunque no haya una historia como en trasfondo, pero tenerlas escritas y también dejar madurar las ideas. O sea, La Planta salió demasiado rápido, pero por ejemplo, el cortometraje que estoy trabajando ahorita, que es un cortometraje de drama,
Se llama No soy yo, Raúl. Posiblemente tenga un cambio de nombre, no lo sé. Pero esa historia lleva 2 años incubándose. Esa historia yo la escribí en una materia que tuvimos que se llama Taller de Guionismo en la universidad. Y de hecho la idea la tenía desde febrero de 2024. Se con se la pude como desarrollar más entre agosto y noviembre de igual del 2024, y no es hasta ahorita que la estoy retomando. Ya pasó por 10 tratamientos y ahorita ya está como que en su versión final, pero sí ha sido un proceso igual como muy largo y complicado, de que, pues, tienes una idea y es como que tu idea, pero también tienes que dejar que otras personas la revisen. Hay que aprender a soltar. O sea, sí es mi hijo, pero quiero lo mejor para él, ¿no? Y esa parte también es como muy importante. Entonces eso, escriban todo lo que se les ocurra, todo, toda historia es buena, nada, todo vale la pena y vale la pena conservarlo, porque con el paso del tiempo, pues uno madura, uno crece y tal vez la historia que estés escribiendo no sea la que pensaste al principio, pero es una mejor historia, porque tú ya creciste como escritor, ya creciste como persona y el poder retomar esa idea y mejorarla todavía con todo lo que ya aprendiste, pues es un gran paso. Muy bien. Ya para terminar, ¿dónde se va a proyectar tu cortometraje en un futuro próximo? ¿En qué festivales va a estar? Si la gente quiere ir a verlo en algún evento cultural que se va a realizar, ¿dónde van a poder verlo en un futuro? Ahorita algo que pasa mucho con el cine, que no tenemos tampoco tan presente, es como este proceso de distribución, que cuando sale una película, un corto, en este caso el mío salió en septiembre del año pasado, septiembre, agosto. Tienes como 3 años, entre comillas, de distribución, porque muchos festivales, para tú entrar a un festival, el festival te pide exclusividad. O sea, te pide que tu corto o tu proyecto no esté público, porque quieren ellos tener como la exclusiva de, vamos a tener este corto inédito, que nadie ha visto, que es como el atractivo para ellos. Entonces, a mí no me dejan tener como el corto público, precisamente para que pasemos por los festivales, para ver si hay chance todavía de conseguir más premios o no, pero sí es importante como este recorrido nacional, porque, pues, te da algo de reconocimiento que a mí en lo particular no me satisface como en mi ego de ser reconocida, sino lo que me sirve es tener esa experiencia que luego me va a permitir a mí acceder a fondos tal vez de gobierno o otras formas de financiamiento. Es como una forma de justificar tu trayectoria, bueno, de evidenciarla más bien, el proceso de pasar por festivales. Y bueno, ahorita no sé si van a pasar los 3 años o va a ser menos, pero nos está distribuyendo Nuevo Cine Yucateco, que Nuevo Cine Yucateco es el acervo del estado de Yucatán, que lo fundó Lucero Eck. Lucero Eck también es egresada de la licenciatura en Comunicación Social en la UADY, y pues tiene este proyecto que recopila todos los proyectos audiovisuales del estado, bueno, los que le dejan porque no tiene todo. Sí hay una gran cantidad de cortometrajes, pero no todos están como tan al alcance. Y ella lo que hace precisamente es como recopilarlos y ponerlos a disposición del público yucateco para que puedan ver, pues, estas historias. Hay muchas historias muy buenas en el estado y no están teniendo la difusión, pero es un tema demasiado complejo. La cosa es que con ella vamos a estar. Lucero es la que se encarga también de buscar los espacios para las proyecciones. Ahorita ya tuvimos una proyección hace 15 días en el Armando Manzanero. Fue una muestra de cortometrajes hechos por realizadoras mujeres, pero ahorita me parece que no hay programado nada. También tuve como la oportunidad de proyectarlo en la facultad en 2 fechas. Creo que una fue el año pasado y una fue este año, pero no me acuerdo cuándo. Pero sí, igual ahorita se viene
ruta de festivales aquí en el estado. A partir de agosto, me parece, empiezan a venir los festivales y a ver si hay chance de meternos en alguno y proyectarlo, pero pues por lo pronto no tenemos nada programado. Estaremos en el canal de YouTube de Nuevo Cine Yucateco en el futuro, entonces ahí pueden estar pendientes. Si no ven mi corto, pues pueden ver otros, porque ya hay varios en el canal y así, estamos a la espera. Y de hecho, ahorita que acabe, bueno, en unos días, voy a colocar el link de Nuevo Cine Yucateco en la página para que puedan ver las personas que se topen con la publicación, ir al canal de YouTube y puedan ver estos cortometrajes de de esos artistas yucatecos que están haciendo cine en este momento, que están haciendo proyectos de calidad y que merecen la visibilidad que se les pueda dar en este momento de su carrera artística. Igual, si logras entrar en algún festival próximo, no dudes en mandarme la información para que yo también lo pueda colocar en la página, esté ahí la publicación y le demos visibilidad, así como esa charla que agradezco a la licenciatura en Historia que nos brindó también una publicación para que la gente supiera de esa plática, y así vamos a estar trabajando igual en caso de que tengas la posibilidad de estar en algún festival con tu proyecto Cómo cuidar de una planta. Pues te agradezco mucho, Sandy, la oportunidad de platicar. Se nos fue rápido la hora, ya es una hora 100, se nos fue muy rápido. Aprendí muchísimo sobre cine, sobre esos procesos de preproducción, producción y postproducción. Aprendí muchísimo. Fue para mí una clase de cómo hacer cine, y te agradezco muchísimo tus experiencias, que nos abrieras estos aspectos. El en vivo va a estar, ahorita que acabe, público para que lo puedas estar compartiendo. Lo voy a compartir en la página de Utillajes después, y en unos días voy a hacer un reestreno ya con una edición como la que he estado haciendo, cortando la parte del inicio para que quede exactamente el inicio de la plática. Voy a estar haciendo esas modificaciones para que ya esté en la página de Utillajes y tú lo puedas igual compartir y que ya quede listo, ya permanente aquí en Facebook y en un futuro en YouTube también, para que podamos tenerla de una vez. Pues agradezco muchísimo. No sé si quieras dar unas pequeñas palabras ya al final para que ya concluyamos la plática. Una vez que yo concluya el en vivo, te puedes quedar también un ratito para que ajustemos unas cosas y ya, no pasa nada ya para concluir la plática. Te dejo aquí ya el escenario para que puedas despedirte del video. Pues sí, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que, como te digo, es muy importante como que existan estos espacios de diálogo con la comunidad, pues entre yucatecos, bueno, no eres yucateco, pero con el espacio de la comunidad en Yucatán, ¿no? Que pues aquí estamos, ¿no? Aquí vivimos. Y siempre es importante. Mucho del cine en Yucatán se da en comunidad y se proyecta en comunidad. Y sí es muy importante que nosotros asistamos a las funciones que hayan de cine. Siempre hay funciones de cine. Nunca se han detenido. Lucero no se ha detenido en 3 o 4 años que lleva con su proyecto. Casi cada mes, cada 2 meses está armando proyecciones. Y sí es muy importante asistir porque descubres historias, descubres personas que están haciendo cosas maravillosas y que pues somos personas con recursos limitados. En Yucatán hay muy pocos apoyos. Sí los hay, pero hay muy pocos y luego muchos son muy burocráticos. Entonces hay que darnos la oportunidad también de formar parte de estos espacios, de asistir a las proyecciones, de escuchar a la gente platicar. Hay cosas muy importantes que se están haciendo y no se están viendo. Y son temas muy complejos, el tema de la distribución, el tema de no solo la distribución como en cine, sino también como digital. Ahorita somos pues, muy afectos al contenido inmediato, al contenido rápido. Y en temas de entretenimiento, pues están priorizando o visibilizando más a gente que crea polémicas o todo este tipo de cosas.
pero siempre hay espacio para el arte y qué mejor forma de compartirlo y de compartirlo de boca en boca, o sea, ir directo con tus amistades, con tus familiares, hay tal proyección o hay tal puesta en escena o hay tal exposición, pues vamos, siempre es bueno como que acceder a estos espacios y qué mejor que existan de manera gratuita y accesible. Solo necesitamos tener pues la voluntad de hacerlo, pero sí, gracias por el espacio. Por eso igual apoyé como mucho tu proyecto, porque digo, es muy importante que exista este resguardo de la memoria. Y pues mis mejores deseos para tus futuras Así, ediciones. Espero que todo salga excelente y que puedas llegar a mucha gente también. gracias. Y en un futuro igual espero tener a las personas que me recomendaste. Les voy a hacer la invitación pertinente ya en su momento para que igual sigamos hablando sobre cine yucateco, que es necesario seguir hablando siempre de cine yucateco. Hay que estar siempre en la discusión. Te agradezco mucho. Voy a proceder a cortar la transmisión y ahorita nos quedamos en la sala para platicar un poco más. Gracias al público que nos vio. Estoy a punto de cortar la transmisión.